Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. El día de hoy en el siguiente video les hablaremos sobre el ensamble para la forja, el aluminio y los plásticos. Primeramente, tenemos que definir qué es un ensamble. Bueno, un ensamble viene siendo la unión de dos o más partes para formar una nueva entidad. Los componentes de este quedan unidos en una forma permanente o semipermanente. Para estos ensambles existe una clasificación, la cuales son los procesos unidos permanentemente y por otra parte los de ensamble mecánico. A continuación, mostraremos las definiciones de cada uno de estos ensambles. En el ensamble mecánico implica el uso de diferentes métodos de sujeción para sostener juntas en forma mecánica dos o más partes. En lo mayor de los casos, los, los métodos de sujeción implica el uso de componentes de equipos separados, o sea, sujetadores, que se agregan a las partes durante el ensamblado. Muchos productos se ensamblan principalmente mediante métodos de sujeción mecánica, como lo son los automóviles, los aparatos eléctricos de diversos tamaños, los teléfonos, los muebles, utensilios o incluso vestidos y apartados industriales. Esto implica que los ensambles sean semipermanentes. ¿Por qué cuestión? Bueno, al utilizar algunos sujetadores mecánicos, como lo son los ojetes u ojillos, que son sujetadores tabulares de paredes delgadas con un borde en un extremo, se usan para producir una unión empalmada permanente entre dos o más partes planas. También, por otra parte, tenemos los remaches, los cuales son sujetadores que se utilizan ampliamente para obtener una unión permanente en forma mecánica. Estos remaches son en punta de cabeza y sin rosca. Se usan para unir dos o más partes. La punta pasa a través de un orificio en las partes y después una segunda cabeza por la parte inferior, la cual une el ensamble. Por otro lado, también tenemos la soldadura, que es uno de los métodos de ensamble el cual puede ser permanente, ya que la soldadura implica una unión sin separación. Viene siendo un proceso del material el cual se funde a través de la superficie teniendo un contacto de dos o más partes y viene siendo aplicación conveniente ya sea de calor o a presión. Tiene algunas ventajas, las cuales a continuación mencionaré. La soldadura proporciona unión permanentemente, como lo mencioné anteriormente. La unión de la soldadura puede ser más fuerte que el material original. En general, la soldadura es una forma más económica de unir componentes en términos de uso de material y costos de fabricación. La soldadura no se limita al ambiente de fábrica, puede realizarse en el campo, pero al igual tenemos diferentes tipos de soldadura, tanto la soldadura por fusión como la soldadura de estado sólido, el cual es un proceso de unión de los cuales la fusión proviene de la aplicación de presión solamente a una combinación de calor y presión. Estos tipos de soldadura vienen siendo la soldadura mecánica con arco protegido, la soldadura mecánica con arco eléctrico y gas, la soldadura con núcleo fundente, la soldadura con electro gaseosa y la soldadura con arco sumergido. Pero se pueden dar diferentes tipos de unión con la soldadura, los cuales a continuación mostraremos. Unión empalmada. Es una unión, las partes se encuentran en el mismo plano y unen sus bordes. Unión de esquina. Las partes de una unión de esquina forman un ángulo recto y se unen en la esquina del ángulo. Unión superpuesta. Esta unión consiste de dos partes que se sobreponen. Unión T.
Una parte es perpendicular a la otra cuando se unen. Unión de bordes. Las partes en una unión de bordes están paralelas con al menos uno de sus bordes y la unión se hace con el borde común. Dentro de la manufactura tenemos diferentes tipos de procesos, los cuales vienen siendo como el plástico. En las piezas plásticas podemos observar que hay uniones mecánicas con sus diferentes componentes o objetos plásticos. Un ensamble que no es permanente y se da por tan solo unos minutos se podría ver en los moldes de inyección de plásticos, el cual por medio de un componente hidráulico mecánico, estos, estos moldes se ensamblan quedando una unión sin ninguna abertura al momento de inyectar el líquido por una superficie, generan una pieza nueva y al desensamblarse queda la pieza totalmente sólida. Se podría ver de esa manera. En los procesos como el forjado y el aluminio, muchas de las piezas están hechas de estos componentes y ayudan en la generación de ensambles permanentes o semipermanentes, ya que en el aluminio es un material muy utilizado, el cual con otro tipo de componentes, ya sea el adhesivo o la soldadura, se pueden ensamblar diferentes objetos de este mismo material. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. La Universidad Politécnica de Gómez Palacio se alegra de la atención mostrada. Muchas gracias. Somos alumnos de cuatrimestre noveno de la carrera Ingeniería en Tecnologías de la Manufactura. Y esto fue todo.